Hola, buenos días a todos. Dirigiros unas palabras para invitaros al foro sobre mindfulness que tendrá lugar en Valencia el sábado 30 de septiembre de este año. Bien, mi nombre es Vicente Simón, soy catedrático de psicobiología y hace bastantes años que me dedico a la práctica y la enseñanza de mindfulness. Mi intervención en ese foro se va a titular Mindfulness en el desarrollo personal. Y la idea es comentar cómo influye o cómo podemos utilizar mindfulness en nuestro desarrollo personal. La verdad es que mindfulness constituye una extraordinaria herramienta para conocernos a nosotros mismos, es decir, para llevar a cabo esa máxima griega de conócete a ti mismo. Mindfulness nos permite conocer nuestra propia mente, saber cómo funciona la mente y conforme aprendemos eso, conforme aprendemos a observar la mente, vamos también distanciándonos de ella. Esa combinación entre conocimiento y distanciamiento nos permite en realidad pues poder hasta cierto punto controlar la mente, avanzar en el diseño de nuestras acciones y de nuestro funcionamiento mental. Por tanto, es una herramienta extraordinaria para conocernos y para cambiarnos. Y el desarrollo personal, al fin y al cabo, es eso, es conocernos y cambiarnos a lo largo de la vida. Es decir, conocer lo que pasa dentro de nosotros, sensaciones, emociones, pensamientos, y aplicar esos conocimientos a lo largo de nuestra vida para avanzar, para madurar, para ser más felices y también para integrarnos en el mundo. Entonces, mindfulness, digamos que está demandando una especie de filosofía de vida. Es decir, una vez nos hemos conocido a nosotros mismos, una vez vamos avanzando en ese camino del conocimiento, ¿cómo vamos a utilizarlo en la vida? ¿Cuáles van a ser los criterios que nos permiten decidirnos en las decisiones que tenemos que tomar día a día y cómo vamos a orientar nuestra vida y qué sentido le vamos a dar? Es decir, la búsqueda de sentido en el desarrollo de nuestra vida es una de las cosas en las que mindfulness nos puede ayudar de forma muy importante. Pues bien, os invito a que el sábado 30 de septiembre compartáis conmigo estas ideas e intercambiemos nuestras opiniones y nuestros puntos de vista sobre este tema tan interesante. Muchas gracias a todos y hasta el 30 de septiembre.